La primera vez en Bolivia. La primera vez en Bolivia llegué a Huachacalla. Y es la primera vez que probé el té con té. De ahí no me acuerdo. Al día siguiente amanecí con la cara acá, toda rasmillada, me había caído de cara. ¿Dónde estoy? O sea, ¿dónde he llegado, no? Ahí estoy yo, donde presentamos y empezaron a fallar los micrófonos y la gente empieza a lanzarnos las botellas, hermano, al escenario. Tumbaron la puerta del local, saquearon la cantina, pasando la frontera. Me quitaron mi plata los policías. Hay una parte que nadie sabe. Yo tengo una alergia respiratoria. Esa promesa, ¿no? de hacer cosas. La muerte te puede llevar, pero la música va a quedar. HA Podcast. HA Podcast. ¿Qué tal, mis amigos? Estamos hoy con una persona que realmente nos conocimos sin querer, pero luego nos hemos vuelto grandes amigos. Hoy está con nosotros Alan Paquita. Un fuerte aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contentísimo de visitarte aquí a este podcast que estás realizando. Gracias a los amigos de HA. Y estamos acá llanos, dispuestos a desnudarnos con todas las preguntas que tengas. Uy, esto se va a poner interesante. Claro, todas las preguntas que de repente tengas por ahí y de repente la gente también tiene algunas inquietudes. Yo creo que hoy día vamos a hablar, como dicen, a calzón quitado. Exacto. Bueno, queremos conocerte un poquito a fondo. Aquí en Bolivia tú eres muy conocido, pero tal vez una parte de tu trayectoria, no la que has hecho en Perú, que es muy interesante para mí, que cuando nos encontrábamos hemos hablado de esto, pero no a fondo y la gente no sabe. Pero Alan ha recorrido muy buenos grupos y tiene mucha trayectoria en el país vecino de Perú. Y no, pues eso quisiera que nos cuentes. ¿Dónde empieza la animación? ¿Cómo empieza todo eso? Bueno, te comento que yo vengo de una familia de locutores, periodistas. Mi padre ha sido 35 años locutor en Perú. Mis tíos son periodistas deportivos, periodistas, locución. Entonces, toda la familia por parte de mi papá, inclusive por parte de mi mamá, mi tío, o sea, han estado siempre en el mundo radial, ¿no? Siempre han estado en eso de la radio, de la comunicación. Y es por eso que yo sigo de alguna manera esos pasos, ¿no? Mi papá, te comento que fue una de las primeras personas, se podría decir, en Puno. Soy puneño de nacimiento, del departamento de Puno, de Perú. En Puno, una radio de alcance de amplitud modulada, onda corta. Si mal no me equivoco, la radio tenía alcance aquí hasta Bolivia, se llamaba Radio Onda Azul. Entonces mi papá, de descendencia aymara, fue el primer hombre en atreverse a ir a una radio y hablar en el idioma aymara. Entonces tenemos se puede decir que por ese lado tengo una raíz, o sea, o un punto de partida muy grande, ¿no? O sea, y yo creo que mi papá ha dejado una valla muy grande para sus hermanos y mucho más aún para mí, ¿no? Yo de repente que he seguido estos pasos, él es 35 años de radio, entonces yo admiraba mucho a mi padre, pues porque él era una persona muy conocida. Anteriormente tú sabes que la radio pues era un medio muy poderoso, donde la radio pues uno de los 4 poderes se puede decir, ¿no? En los medios de comunicación. Exacto. Mi papá donde iba era Guillermo Paquita a las fiestas. Él está muy influido también en lo que el tema de la música, en lo que ha sido difundir el estilo de bandas en Perú. Igual dar oportunidad a grupos musicales que estaban formándose aquel entonces. Cuando era muy niño, yo recuerdo que mi papá tenía un programa que se llamaba igual Sábados Populares en Perú, donde invitaban a los grupos a tocar en vivo. La radio era muy grande y ya tenían un teatro, y en el teatro ellos invitaban a los grupos pequeños que no tenían de repente cabida. Uh-huh. Te hablo de ese entonces, pues, la gente que hacía música con guitarra, con bandurrias, música autóctona, ¿no? Folclóricas, netamente. Entonces, esas personas tenían esa ventana. Y mi papá, pues, estaba a cargo de la conducción, ¿no? Entonces, de ahí es que viene ese gusto por la radio. Mi papá también desde muy niños, siempre él quiso que nosotros estemos en el mundo de la radio. Siempre nos decía, tiene que hacer, o te cuento que a los 12 años
yo empecé a trabajar en radio, en la parte técnica. Mi papá nos llevaba a mi mamá, a mi hermana, tengo un hermanastro mayor, entonces a todos, ¿no? Nos hacía la radio. Entonces yo estaba en la parte, no locución, sino en la parte técnica, ¿no? Como operador, le decían ese entonces, en las perillas. Esas veces era con cassette. Con cassette. O disco. Disco. Los long play, los cassettes, los disquetes, que había discos, todo eso he llegado a trabajar con ellos. Entonces, debido a eso yo llego al mundo de la radio. A los 12 años trabajé en Radio Cosmos en Puno. Era operador de un noticiero. Y en ese entonces, pues, ya también estaban ya los cassettes, ¿no? Alternaban, no simplemente estaban los cassettes, alternamos con discos. Entonces, era un poco difícil porque los periodistas venían y me dejaban su cassette, ¿no? Me decían, en tal parte está la entrevista de tal. Entonces, con mi lapicerito, tenía una radio pequeña en la cual tenía que cuadrar, ¿no? Entonces, pasado esto, como estudiaba yo por la tarde, y en las mañanas me iba a hacer eso. A las 5 de la mañana me entraba, me acuerdo, hasta las 8 de la mañana me quedaba y me regresaba a la casa. Y pasaba así, un año estaba ahí, al otro año ya estudiaba en la mañana y tenía que regresar a la tarde a la radio. Y en la tarde es donde empecé a ser operador en un programa deportivo con un amigo ahí que tenía pues su programa, ¿no? En la radio. Y yo pues era muy amante del deporte, yo era muy hincha, entonces como todo niño quería ir al estadio, entonces a ver al estadio los partidos pues, ¿no? De la Copa Perú, que es entonces ahí en Puno. Y iba yo a ayudar pues a llevar los cables, ¿no? Al periodista, con la intención de que me haga ingresar al estadio. Como ayudante, digamos. Claro. Y te comento que en una de las fechas eran dos, ¿no? Como el locutor y la voz comercial. Entonces yo era pues, el que jalaba los cables, ¿no? 12 y 13 años. Me acuerdo que no fue en ese entonces la voz comercial. Me acuerdo del periodista Jesús el Gato Loza, se llamaba. Él narraba, amigos, estamos en el deportivo acá presenciando. Tú sabes que el periodista deportivo siempre en Perú un poco más rápido se pone a hablar. Sí, pues exacto. Y él se cansaba y estaba solo, pues, y decía, ahora ya vamos a gracias a sentir los pisos. Siempre tenía sus auspiciadores, ¿no? Entonces, para leerlo. Y él va, pues, en el primer tiempo está normal, yo estoy mirando y me dice, ayúdame, no importa, pues ya no puedo, me dice, ayúdame a leer esto. Léeme, lee. Entonces yo agarro y yo voy a leer, tan nervioso, ¿no? Entonces me acuerdo, está acá en mi cabeza algo que nunca vas a sacar. Era, pues, tenía distintos auspiciadores y uno de los auspiciadores era un consultorio, de un otorrinolaringólogo. Upa. Y pues llegamos gracias al gentil auspicio de consultorio del consultorio de otorrinolaringología. Y ese es mi temor de esa vez, me acuerdo, y nunca se me saca eso, ¿no? Así fue, ¿no? La primera vez que nervioso y así temblando. Esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de repente de hacer una pequeña fracción de locución. Pero antes no hacías nada de Nunca, eso. o sea, solo ayudabas. Solamente ayudaba, detrás. entonces yo veía, ¿no? Digamos, a los periodistas, tenía esa referencia a los periodistas que tienen muy buena dicción, que tenían un desenvolvimiento. O sea, que un periodista, pues, es una persona a la cual tiene una manera de expresarse muy distinta, ¿no? Claro. Entonces, esa fue mi primera inclusión, se puede decir, participación muy pequeña, por cuestión de segundos, hacer locución. Y bueno, me quedé con esa, ¿no? Con esa pequeña, con ese recuerdo, ¿no? De decir que he hecho, pero tenía miedo, porque tenía miedo, digamos, a hablar. Entonces, yo decía, lo mío siempre ha sido esto, de la parte técnica. Y así, estuve por varios años. ¿Hasta qué edad más o menos? Habré estado hasta los 17 años. A veces dejaba por el colegio, pero siempre trabajaba. Y te cuento que a los 17 de años me metí un poco más en lo que era el mundo de mezclar música como DJ. Era un DJ. ¿Eras DJ? He sido DJ una temporada. ¿Más o menos qué época? Te hablo, a ver, en el 1999, 2000. ¿Algunas canciones que estaban sonando en esa época? Uy, a ver, en ese entonces había, pues, son grupos, los tecnos, ponían los tecnos, los clásicos, los rocks, entonces salsas sensuales, entonces aquellos entonces, ¿no? Que había algunas cumbias que entraban. Pero yo, como trabajaba en una discoteca, era pues más de tecno, más de rock, entonces. Y estaba en esa onda, ¿no? De entrar, entonces.
Y bueno, también estaba estudiando a la par. Y por motivos pues de la vida, tú sabes que llego a tener mi hija a los 18 años. Y pues tuve que optar en tomar la responsabilidad, ¿no? de lo que había hecho y me fui. Dejé de lado mis estudios para asumir el rol, ¿no? Como papá. Entonces dejé de lado todo eso. Ya había estudiado en el Senati, en Puno Senati, Servicio Nacional de Discernimiento, ¿no? Entonces estaba estudiando mecánica y mantenimiento, había estudiado como 2 años y medio y me retiré. Y me voy a vivir de Puno a otro departamento que es Puerto Maldonado, Madre de Dios. Y tenía pues esto, lo de la radio, ¿no? Entonces como yo ya mi hija había nacido el otro año, entonces tú sabes que joven, ¿no? 19 años ya, tenía que empezar a asumir mi responsabilidad, ¿no? Tenía que llevar el pan de cada día, entonces me había alejado completamente del mundo de la radio, todo. Y estuve 3 años alejado, ¿sí, no? En esto me fui a vender a un mercado en Puerto Maldonado, estuve vendiendo frutas, te cuento así, ¿no? De la región, todas esas cosas. Y en ese mercado llego a conocer muchas amistades en las cuales yo siempre hablaba del tema de la radio, ¿no? Decía, yo trabajaba en radio, entonces, y uno de los señores que compraba, venía a comprar, me decía, pues, yo tengo mi radio, y se había hecho mi amigo, era muy amigo mío, ¿no? Entonces yo tengo mi radio, y en ese tiempo, ¿no? Los 3 años, ya 3 años y medio, que estoy vendiendo, me dice, tú me has dicho que es radio, pues necesito un operador, me dice, ¿no? Entonces, un operador, ya, qué bien. Y yo más o menos que me estabilizé un poco, ¿no? Digamos, en el tema económico. Y agarro y me voy pues a la radio a trabajar nuevamente, operar nuevamente los noticieros. Qué cosa para mí ya era muy, muy conocido el mundo pues de los decks, la consola, la instalación de micrófonos, todo. Entonces ya muy era familiarizado, ¿no? Ya estaba bastante familiarizado en todo eso y sabía, ¿no? Entonces, obviamente voy ahí y empiezo en la radio. Radio Vilcanota, me acuerdo muy bien. ¿Qué esto es en? ¿En qué ciudad? Esto así en Puerto Maldonado, el departamento de Madrid, es una frontera con Brasil, ¿no? Entonces, voy ahí y el dueño de la radio era promotor de eventos, te cuento, era el promotor de eventos, él agarraba y traía pues grupos, ¿no? Entonces de su radio era, y también tenía noticieros, una programación en la mañana estaba estructurada por noticieros y parte del día era pues musical, ¿no? Promocionando los grupos, todo eso. Y yo llegué, ¿no? Entonces, y hacía muy bien mi trabajo. Y entonces, en ese entonces, me conocí con los que hacían noticiero, ¿no? Y me ganaba el cariño con ellos y siempre acababa el programa, vamos a comer algo, un ceviche, un chilcano, ya. Me iba con ellos, ¿no? Entonces, y así pasó el tiempo. Yo trabajaba de 6 a 8 de la mañana, a veces después me había ampliado el horario hasta las 10 porque había otros locutores que ingresaban a hacer programas radiales, ya más musicales y no había. Más de, claro, de más 8 horas. Claro, entonces, no, de 6 a 10 de la mañana, ¿no? 4 horas. Claro, ya. entonces yo agarré, entonces ya pues me fui, ¿no? Y metí en la radio. Y te comento que, bueno, no sé cómo lo tomarás esto, pero yo tuve la oportunidad de repente de hablar en la radio, fue debido a la bebida, pero no la tomé yo. Te cuento que uno de los locutores, que en ese entonces, o sea, todos los locutores de la radio a la vez a su par eran animadores. Y uno de los locutores, pues que era animador, entonces no venía, o sea, se había tirado una borrachera, no se puede decir. Entonces, un día no vino, 2 días no vino, 3 días no vino, y había, pues, ya estaba muy próximo un evento. Me acuerdo que era el grupo Génesis de Perú, había unos folclóricos más. Y lo cual, pues la señora me decía, Alan, ¿qué vamos a hacer? Dani, aquel locutor falleció también en la cuarentena, me dice, Alan, ¿qué hacemos? Que el Dani no viene, mira que está tomando, le llamo, está borracho y ahora... Y yo le decía, no se preocupe señora, yo lo voy a seguir poniéndole especial, ¿no? Pero la señora me decía, pero Alan, pues si quiere alguito, no importa la hora, pues invitando, ¿no? Y... yo le digo, ¿qué hago? Pues, ¿no? Entonces, pero yo sí en mi casa hablaba. Te cuento que, como te digo, tengo esa descendencia de familia. Mi papá me decía, tienes que aprender a hablar. Me decía, ponte el lapicero debajo de la lengua para que puedas pronunciar bien, puedas vocalizar. Y mi tío, Raimundo, hermano menor de mi papá, me decía, al callejón de tu casa, anda, corre, y ahí como loco tienes que hablar fuerte, tienes que gritar, hablar. Qué miedo, nadie te va a mirar. Entonces,
De esas recomendaciones, unas veces, ¿no? Lo tomaba y lo hacía, ¿no? Entonces hablaba fuerte. Y el momento pues que la señora me dice, ¿te importa la hora? Y yo de miedo, pues así, tembloroso, ¿no? Subo la palanca para habilitar el micrófono y bajar. Y como sea locutor, pues ya como estaba familiarizado con toda la radio, decía, ya, pues subo entonces. 8 de la mañana con 15 minutos aquí en Milagro. No se olvide que este sábado 30 se viene el grupo tal, y todo que realmente invitados, ¿no? Entonces, lo hice así temblando, pero con otro énfasis un poco más fuerte, ¿no? Entonces, agarro y le pongo. Y pasó un tiempo, habrá pasado unos 5 minutos, nuevamente doy la hora, ¿no? Entonces la señora sale y me dice, ¿quién habló? Me dice. Yo le digo, yo señora, pues yo tengo un poco de pensar, le digo, no. Ahí está, pues Alan, tienes voz, tú puedes estar hablando, y ahí está, mira ese Dani que se va, yo necesito. Y la señora me dice, tú nomás habla, tú ya, entonces yo te voy a dar algo más, me dice. Y yo, pues como necesitaba plata, entonces ya, pues le digo, ¿no? Entonces empecé a hablar y era el tema mío en lo que era la dicción era un poco limitada, ¿no? De repente no tenía muchos recursos para poder dirigirme o me bloqueaba en un momento. Entonces yo dije, empecé a leer. Te comento que empecé a leer bastante libros, periódicos, revistas, todo lo que encontraba empezaba a leer, ¿no? Para tener un poco más de noción. Y llegó pues el momento del día del evento. Y la señora nos dice, miren muchachos, los que trabajan en la radio igual, Alan tienes que ir a apoyar porque uno nos tiene que apoyar en la boletería, el otro en la venta de cerveza, el otro recogiendo las botellas de cerveza. Entonces, de esa manera nos tienen que apoyar. Claro, obviamente les vamos a pagar. Entonces, yo voy, no. Ya, pues ese día del evento voy normal. Llegamos todo y el grupo de fondo era Génesis. Y Génesis, pues, llega y sin animador. Si el animador también se había tomado, no había viajado. Por eso te digo que tuvo la oportunidad gracias a esto de la bebida. 2 veces ya van. 2 veces, pucha. Y ahí, pues, era un evento en un campo cerrado, el Gran Dorado, me acuerdo muy bien, de ese local. Y el cual, pucha, yo no puedo. Y el dueño, pues, el señor Margarena me invitó una caja de cerveza. Vamos a tomar, suéltate. Me dice, no tengas miedo. Yo agarro con miedo, con todo esto y empiezo a hacer, ¿no? Yo, lo que es lo mío, ya, digamos, es decir, ¿cómo estás? Buenas noches, Carbo Génesis. Y como ya tenía noción de lo que había hecho a la publicidad en ese tiempo, había audios en vivo, entonces como que se me quedaban algunas cosas. Entonces, pero en animación como tal, ¿sabías? Claro, algunas cosas se me habían quedado, ¿no? Lo que decían. En ¿no? la radio. La radio. Sí. O sea, es como decir, digamos, tú tienes audio, hacemos una grabación y el audio está en vivo, ¿no? Entonces lo repetí, entonces, como era repetitivo, entonces se quedó alguna cosa en mi cabeza, pero ahí solamente fue eso, ¿no? Entonces fue ese el punto, entonces donde agarré y la primera vez me acuerdo que los monitores de piso no eran fuertes, pues. Y yo gritaba para que yo me escuche, pues. Y yo decía, dentro de mí decía, así será trabajar, ¿no? Con grupo, porque tanto he gritado, y ronco, se acabara, sin voz. O sea, ronco, yo sin voz, y no, yo dije, no, ya no vuelvo a animar, ya, porque no es lo mío. Qué feo, decía, qué feo es gritar, y así trabajarán, ¿no? Yo bajé, y ya dije, no, dije dentro de mí, mi debut y despedida. Yo estoy tranquilo, no me ponen la radio, no importa que puedo estar hablando, me voy a escuchar con mis audífonos, tranquilo. Y así fue. Y seguí en la radio y luego ya como también los dueños de radio le han avisado, el Alan habla, hace locución, entonces uno de los periodistas me invita a hacer me dice, Alan, ¿qué te parece si grabas un comercial? Como también tengo auspiciadores, entonces, comercial, sí, grábalo, tú puedes, me dice, no, entonces igual te voy a pagar. Y todo dinero era bienvenido, porque claro, tenía que juntarnos para... Necesitabas. Claro, entonces empecé a grabar. En los noticieros, estaba uno de los noticieros muy sintonizados en eso, te cuento allá, con un charapa, que es Wagner Villagres. Y en eso, como también estaba, pues ya se venían las elecciones y empezaban pues las campañas políticas. Y él, pues, tú sabes que todos los periodistas siempre tienden a apoyar un momento uno, ¿no? Se van claro, con uno, entonces, un partido, entonces... Nosotros íbamos, ya me había hecho amigo con él porque siempre que iba me regalaba, me daba mi sencillo para acompañarle, a veces por llevarle además su... Y andaba con él. Y me acuerdo que en un cierre de campaña me dice, Alan, vamos. Y nuevamente llegamos y faltaba pues una voz en off.
que agarre y que diga, este 5 de abril marca por Jonathan H.A. Studios, que viene por acá. Entonces, falta una de esas voces. Entonces Warner me dice, Alan, tú mismo eres ya ahora. No vas a irme, está todo escrito, tienes que decir. Y yo le digo, sí, ya, pues como ya tenía un poquito, ya no tenía tanto ese temor. Y tampoco vas a salir adelante, vas a estar atrás del parlante y con tu micrófono, nadie te va a ver. Claro. Entonces, yo agarro y le digo, ya está bien. Y recuerdo bien que en esa cierre de campaña tocó una orquesta llamada Madera Fina, la cual no tenía animador. Entonces yo estaba pues haciendo eso, la parte de las arengas, se puede decir, nada para el candidato que estaba lanzándose. Y termino todo y ya, me voy, me dan mi propina, gracias, estaba bonito, me voy a mi casa. A la otra semana, a la radio donde estoy trabajando, llegan de dos señores y, bueno, las chicas, ¿no? Que eran la cantante y en eso entonces, y preguntan por Alan, ¿no? Yo le digo, ¿qué tal? Sí, bueno, pasen, ¿no? Les hago ingresar a la salita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Era la sala y la cabina que estaba, ¿no? Casi entonces, pregunta por Alan. Sí, yo soy Alan, me dice. ¿Tú eres Alan? Me dicen, pues, no sé. En ese entonces, pues, Alan era flaco, ¿no? Con su peinado hongo así, está todo flaco, ni siquiera se veía vestir bien. Preguntan por Alan. Sí, soy yo, le digo, ¿no? Entonces, ¿qué tal, mano? Mira, te comento, nosotros te hemos escuchado en el cierre de campaña y nos gustaría que nos acompañes como animador en el grupo. Y en la primera que me dicen, yo le digo que no, por la experiencia que tenía, y le digo, no, le digo, no, yo no soy animador, le digo, esa vez he apoyado porque me han pedido que yo les acompañe, entonces, y me han dado, entonces, pero mira, esa cosa, me dejaron un disco, tenían 4 temas, escúchalo, y te invitamos a un ensayo, me dijeron, me acuerdo muy bien, te invitamos a un ensayo, y a lo cual ya me dejaron el disco, ¿no? Entonces, como estaba en la radio, yo normal seguía haciendo el programa y me fui a mi casa. Me llevé el disco y en la noche pongo a escuchar. Y eran pues unos temitas así, cumbia romántica, suave, ¿no? Entonces, y se me viene el bicho, ¿no? De querer ir a ver el ensayo. Entonces me dijeron, mira, tal día es el ensayo, vienes, es el tan lugar. Y voy al ensayo, los veo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están presentados? ¿Qué tal? Todos los músicos, mira, ¿qué tal? Entonces, él va a ser el animador, ¿no? Entonces yo no había aceptado. Solamente la invitación a ver el ensayo. Estaba haciendo por curiosidad. Claro, por curiosidad y todo eso. Entonces yo voy y me dicen, pues, ¿no? Entonces conozco al dueño de la orquesta, don Ernesto Trigoso, que me dio la oportunidad de formar parte de su orquesta. Y y me dice, pues, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿no? Yo era puneño, pues, o sea, era serrano, como decir, un collar, ¿no? Claro, exacto. Y me da donde los Cambas, algo así. Porque tú estabas viviendo en la selva. Claro, estaba viviendo en la selva. Y me voy y me dice, no, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alpaquitay, me decían. Alpaquitay, no, tú eres Alpaquitay, no, Alpaquitay, me decían. Entonces, sí, con mucho gusto. Y el señor, su familia, muy querendones. Al momento que los conocí, yo sentí, digamos, mucho aprecio por parte de ellos. Y yo vivía pues en Puerto Maldonado solo, no tenía familia, solamente mi hija, y en ese entonces, no, lo que estaba mi familia ahí, y no tenía más familia, no tenía ni un primo, no tenía ni un tío, no tenía nada. Y ellos me brindaron ese calor y me hicieron sentir bien. Y veo el ensayo, todo, ¿no? En ese ensayo no dije nada, no agarré el micrófono, nada. Solo has ido a ver. Fui a ver, entonces, saliendo, acabo el ensayo, entonces don Ernesto me dice, Alan, ¿qué te parece el grupo? Muy bonito, le digo. Y él tenía un taller donde arreglan motos y su escritorio, ¿no? Sienta, toma asiento, me dice. Entonces me dice, sí, mira, te comento, pues que estamos buscando animador, que el director es de Chiclayo, del Perú, del norte del Perú, que ha trabajado con grupo, vamos a hacer una reseña, ¿no? Y mira, mi hija va a llegar de Ecuador, porque su hija en ese entonces cantaba en un grupo ecuatoriano que era muy conocido, entonces es Caramelo Caliente, si mal no me equivoco, que tenían gira por Estados Unidos. Muy fuerte, un grupo. Un grupo, y su hija pues cantaba, y Eva va a llegar, me decía. Eva Trigoso era una cantante peruana, que se la habían jalado para ese lado, ¿no? Entonces, mi hija va a llegar, entonces tú vas a crecer, entonces... Yo me ilusioné, ¿no? Con la propuesta que me da, me ilusioné y digo, qué bonito, qué hermoso. Y le acepto. Ya, entonces me voy a preparar, digo. Entonces ya a un siguiente ensayo voy, entonces ya pues empezaba, ¿no? Esto, a ver.
Y empecé a ver algunos videos de Grupo Armonía 10, el Grupo 5, los grupos peruanos que estaban en ese entonces, ¿no? Exacto. Y mi primera tocada con ellos fue en un colegio, en el colegio Guillermo Villingurs. Era un aniversario del colegio. Y teníamos que tocar 5 horas. Pues. 5 horas y... ¿Consecutivas? Consecutivas, sí. De largo, como se de corrido, ¿no? Entonces... Y en la primera hora te cuento que se me acabó el repertorio. Ya no sabía qué decir, no sabía qué hablar, me quedaba mudo. Entonces, y las cantantes hablaban algo también, el cantante un poco más. Y yo pues, ese día acabé mal. O sea, yo particularmente me sentí muy mal, ¿no? Me sentí muy mal y dije, no es para mí, ¿no? Entonces dije, no, esto necesariamente no es para mí, me tengo que retirar. ¿Esta era tu primera vez? Sí, digamos, ya con ensayos, ¿no? Digamos, es porque el otro había sido algo improvisado, que había sido solamente eran como 1 hora del grupo, entonces yo dije, no, eso no es lo mío, entonces me falta mucho. Y yo me sentí mal, incluso me dio ganas de llorar porque tenía Claro, de impotencia. impotencia de no saber qué decir, qué más, cómo desarrollarme, ¿no? Entonces agarré y me fui, ¿no? Y ya, entonces, al día siguiente, don Ernesto agarra y me dice, Alan, tienes que leer, ¿qué ha pasado, pues? Me dice, ¿no? Entonces, me llamó la atención. Y yo me sentí mal, ¿no? Pero yo creo que esa llamada de atención valió de mucho para mí, porque debido a esa llamada de atención es donde también yo digo, me tengo que esmerar, porque me dijo, no te voy a votar, me dijo. Yo quiero que sigas en el grupo, pero esfuérzate, mejora. Mira videos, entonces yo también soy pues de los animadores empíricos que salió y el que siempre apuntaba en su cuadernito. Pues yo creo que hay mucha escuela, muchos animadores han empezado así, te diré, ¿no? Donde apuntabas tus animaciones y todas esas cositas, ¿no? Los Pero cuando tenías presentaciones en vivo, ¿llevabas el papelito? No. ¿O te lo memorizabas? Ya en el ensayo los hacía, no los memoriaba, los preparaba. Entonces, así, bueno, poco a poco. Te encuentro que mi primer sueldo con ellos fue 30 soles. En ese entonces, llámate, 60 bolivianos. Upa. Por 5 horas, ¿no? Por 5 horas. Entonces, yo hacía eso y trabajaba, ¿no? Y ya, pues, tenía oportunidad de salir con los amigos que teníamos. Íbamos a peñas. Peñas allá trabajaban los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Y se puede decir, pues, era un grupo que recién estaba empezando. Y en las peñas estaban los más tops, pues, los rankeados, ¿no? Los mejores cantantes, animadores, bailarinas, etc., ¿no? Con Madera Fina estuve como 6 meses trabajando. Después de los 6 meses, y ellos no tenían pues eventos seguidos, ¿no? Digamos, teníamos así una semana o a veces entre la semana. Entonces, como trabajaba en la radio, también... No te afectaba, digamos. Claro, era un dinero extra, ¿no? Pero entonces me aprendía. Entonces, al 6º mes recibo una propuesta de una peña, el Tamishi, lo recuerdo bien, donde me dicen, trabajamos viernes, sábado, domingo, te vamos a pagar 40 soles por noche. Era la misma cantidad de horas que trabajaba. Entonces yo decía, 4 por 3, 12, son 120 soles a la semana, el fin de semana, y está muy bien, entonces era dinero, ¿no? Claro. Y así, fui avanzando, trabajando cierto tiempo, y yo te diré que he sido una persona de las que he estado constantemente siempre. Dije, si he aprendido esto, tengo que seguir aprendiendo. Y yo tengo en mente que una persona, digamos, si tú quieres mantenerte en una posición o si sientes que has llegado al mundo, entonces no conformarte con eso. Siempre tienes que estar actualizándote con las cosas que vienen, con todo lo que ves. Entonces, yo he estado siempre así, viendo. Y te cuento que los animadores en ese entonces en las peñas siempre tenían bailarinas, las peñas, ¿no? Digamos, era un teclado, solamente era digital, ¿no? Digamos, tocaban el teclado y los cantantes, la bailarina, el animador. El animador salía solamente el rato a presentar, a animar, y acababa de presentarse, venía y se sentaba. Y con su micrófono, y hablaba, jodía, se puede decir en ese entonces, ¿no? Un momento. Y yo tenía pues ya esto de viendo los videos que el animador bailaba, pues, ¿no? Tiene que estar toda la canción. Entonces yo me quedaba, o sea, a un costado de las bailarinas, bailando y animando, ¿no? Y se puede decir que era un plus para mí, ¿no? Que sumaban la animación que le daba en todo eso. Y fui escalando. De esta peña me llamaron a una peña un poco mejor, y donde llegué pues a la mejor peña de Puerto Maldonado. ¿Qué se llama? En ese entonces era la Choza del Candamo, donde ya pues el dinero que me pagaban ese entonces ya se triplicaba el monto, ¿no? De lo que cobraba. Y luego pasó y abrieron una peña mucho más grande,
mucho más sofisticada, moderna. Y donde ya ahí me dicen, me llaman, convocan, ¿no? En la orquesta Río Claro, en ese entonces me recuerdo muy bien, donde me convoca el dueño Mauro Palomino, me dice, quiero trabajar contigo. Ya, ¿cuál es tu presupuesto? Y llegué a ser el mejor animador pagado en Puerto Maldonado. Upa. ¿Se puede decir cuánto más o menos? ¿O? Claro, yo te hablo que era como 200 soles por noche. Y te cuento que ya había llegado a un punto, digamos, de crecer, en donde ponte que llegaba un artista y no tenía animador, me buscaban automáticamente a mí. Me decían, Alan, entonces es así, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado más o menos? En Puerto Maldonado. En las peñas más que todo. En las peñas he estado alrededor de 3 años a 4 años. Luego de esto, te cuento que tuve muchas propuestas para irme a trabajar con grupos fuera de Puerto Maldonado que venían, ¿no? Grupos grandes. Pero como te comento, mi hija en ese entonces estaba en el colegio y era responsabilidad mía pues llevarla al colegio, recogerla, era pequeña. Y yo recién salgo de Puerto Maldonado cuando mi hija ya está por acabar la primaria. Y yo ya me había conocido pues todo el mercado de lo que es el Puerto Maldonado, cómo era el mercado, cómo se manejaba, entonces... Claro. Y todo eso. Y ya yo me sentía, como decir, ya saturado, ¿no? Decir, es lo mismo, para mí es una rutina, es algo monótono. Entonces, entre los amigos que tengo, tenía una amiga que se llama Diana, que es cantante, esposa de un amigo mío, que había grabado con un grupo juliaqueño llamado Taz y la Dulce Ilusión. Juancito Torres es un compositor muy conocido acá en Bolivia, que ha compuesto bastantes temas, Señor Fiscal, y un nene de temas que tiene. Y varios grupos los tocan, hasta actualmente tocan sus temas. Y yo le digo, pues, ¿tú qué te has ido a Juliaca? Jálame, pues, le digo, ya no quiero estar acá. Y le hablo hace una semana, y a la otra semana ella que está, entonces me dice, Paquita, porque siempre la gente me conoció como Paquita, me dice, Paquita, necesito un animador en Juliaca. Ya, yo me voy, ya. Pues entonces me contacta con Taz, con Juancito Torres, y me vengo a Juliaca. Yo llego y tú sabes que vivir en la selva, pues venía con mi chamarrita delgada, con mi pantalón delgado, y llegar nuevamente a Juliaca, Puno, que es mi tierra, obviamente, no tenía ropa, y llegué como a las 4 de la mañana, me recuerdo de esa vez, y nos teníamos que dar encuentro en la terminal. Y creo que Juancito Torres tenía un compromiso, una presentación, y de ahí iba a venir. Entonces demoraron, estuve hasta las 6 de la mañana. Y yo pensaba, mira, yo no sabía hasta ese entonces que iba a venir por primera vez aquí a Bolivia. Yo pensaba que todo era en Juliaca. Entonces yo llego y Juancito Torres me dice, ya hermano, vámonos, tenemos que irnos a Bolivia. ¿A Bolivia? Sí. En Bolivia es la presentación. Y en el camino me dice, recién con quién voy a trabajar. Y trabajé la primera vez que llegué acá a Bolivia con la esposa de Dinaldo Campos, con Paloma Álvarez, Guayno. Y yo venía pues de un formato norteño, que es distinto. Que es muy distinto. Ponte el grupo 5, los Yaipé, en Armonía 10. O sea, a los sureños, un cambio rotundo. Para mí era un reto, pero así, muy grande, porque yo tenía, o sea, mi animación era más elegante, más pausada, la voz más impostada, o sea, el norteño siempre más sale a relucir la voz, ¿no? La calidad de voz, el timbre, todo eso. Y yo me vine pues acá en el camino, escucha ya, te voy a pasar los temas, escucha con mis audífonos. Guayno. Claro, yo había escuchado Guayno, porque yo tengo raíces serranas, ¿no? Entonces, obviamente he escuchado, pero nunca había animado Guayno. Pucha, ya animó, pues, vine. Llegamos a La Paz, aquí al Alto, nos fuimos a la terminal, de acá, antes que era por acá, por las calles... la calle 6, sí. Tomamos un surubí para Oruro. Llegamos a Oruro, tomamos desayuno y nos fuimos a Huachacalla. La primera vez en Bolivia. La primera vez en Bolivia llegué a Huachacalla. Tengo una anécdota, te cuento, de la llegada a Huachacalla. Me dijeron, no, Alan, tienes que comprarte algo. Cómprate un pantalón para adentro. Las payasas que le dicen los calentadores. Sí. Esa me compré y yo no sabía utilizar mucho. Pues yo me acuerdo que me la subí hasta acá arriba del ombligo, pues arriba me lo subí y era algo muy gracioso. Y te cuento que no aguanté el frío.
no aguanté el frío y es la primera vez que probé el té con té en las teteritas, ¿no? Que los pueblos te dan. Sí. Para aguantar el frío, pues, ¿no? Porque me dieron una camisita roja, me acuerdo, con manga corta y un chalequito y un pantalón negro y tenía que animar con esa. Y yo, pues, y esa vez, la primera vez que tocamos 3 días ahí. Porque entonces, 3 días seguidos todavía. Tú sabes que ir a tocar a pueblos, pues, y cuando te contratan, hasta con 2, 3 días, pues, cuando estás entonces. Y en ese entonces, Dinaldo creo que optaba por agarrar fiesta de 3 días y pues también estaba su pareja, ¿no? Entonces, los 3 días. Y la primera vez que llego, pues, hasta agarrar el micrófono, mis manos se congelaban. Ya, yo estaba así. Y tomé el té con té. Y me acuerdo que tomé como 3 vasos y de ahí no me acuerdo. Al día siguiente amanecí con la cara acá, toda rasmillada, me había caído de cara, o sea. Pucha. O sea, esa fue, ¿no? También la vez que llegué acá a Bolivia con todo eso. Pero ha sido el cambio rápido Sí, de... un cambio ha sido muy, muy radical, un cambio muy brusco, se podría decir. Hasta de clima, ¿no? De clima, de estilo. Le gustó, me acuerdo, a Dinaldo, pues me dice, sí, está bien, métele un poquito más a Guayná, métele más gustito, me decían, ¿no? Entonces, escuché bastantes animadores de Guayno, y mi referente creo para Guayno fue Junior Vegas, porque querían que anime como Junior Vegas. Es un animador boliviano que también se ha ido a Perú, que ha grabado con muchos, te cuento, con muchos grupos allá de Guayno. Tiene un timbre parecido a Jaime Ponce, algo así. Entonces, ¿no? Entonces me dice, tienes que animar como él. Entonces, buscaba. Con Paloma Olera he trabajado como 8 meses. Y luego me regreso a Perú. Y ahí es donde trabajo con su grupo de Juancito Torres, Taz y La Dulce Ilusión. Y es donde empiezo a viajar por el Perú, ¿no? Empiezo a viajar por el Perú, ya a Lima, Arequipa, Ayacucho, Ica, la Selva Central. Entonces empiezo, ¿no? A ese recorrido ya con lo que viene a ser el grupo de Taz. Y te cuento que en ese lapso llega un año donde decido retirarme de la música. ¿Por qué? ¿Tenías una razón? Sí, me fui a trabajar a Lima. Te cuento que me fui a trabajar a Lima y me metí a trabajar en una empresa con unos amigos. Y me dijeron, para esto trabajar ahorita, como era amistad, trabaja de chofer, me dijeron. Trabajaba de chofer y ya no me da tiempo. No me da tiempo de trabajar, entonces dejé un año íntegro. Me acuerdo que un 6 de noviembre dejé de animar. En Ayacucho fue mi última presentación con Taz. Y al otro año volví, un 7 de noviembre. Un año entero. Un año entero. Dejé la animación. Y yo, como vivía en Lima, no trabajaba, ¿no? Incluso hay una anécdota muy graciosa que de repente muy pocos saben. En ese año también yo me dediqué a estudiar con los testigos de Jehová. No, ¿sí? Sí, empecé a frecuentar a las reuniones. Te comento que estudiaba los días lunes y martes, venían a mi casa a darme estudio, ¿no? Los hermanos. Y los miércoles y los fines de semana asistía a los cultos de la iglesia, ¿no? A las reuniones que teníamos. Y de los 7 días, 4 de días así de mi vida, estaba abocados a estudiar con la Biblia. Y estuve casi a punto de bautizarme. Y te comento pues que allá estudiando con los testigos de Jehová hay una escuela teocrática, la cual te preparan para que tú puedas en un momento llegar a ser pues, uno de ellos y puedas ya empezar a predicar, ¿no? Interesante. Y en lo cual yo tenía esa facilidad de palabra, porque en la reunión, en las asambleas que teníamos, tenías que salir a la parte de adelante, ¿no? Y hacer, simular, ¿no? Como un teatro, digamos que estás predicando en la calle, ¿no? Entonces, claro. Entonces en mí veían mucho futuro los hermanos. Veían mucho futuro y me decían, pues Alan, tú vas a ser muy buen hermano y estamos seguros que a corto plazo vas a llegar a ser un buen pastor. ¿Pero en tu mente estaba ser pastor? Sí, te comento que sí, un momento, porque también yo agarré y bueno, te comento que mi mamá también falleció cuando yo tuve 19 años, no muy joven, y era una parte de mi etapa de mi vida que no la superaba mucho. Y gracias a los testigos de Jehová agarro y entendí el tema de la muerte, ¿no? Entonces, ahí es donde bajó mi dolor. Entonces, ya yo lo tomaba de una manera ya más espiritual, me sentía bien, tranquilo conmigo. Como un desahogo. Claro, entonces ya me sentía bien. Incluso yo te cuento que la Biblia, no me decían, ¿qué dice tal versículo? Ya estaba todo, ya yo agarraba la Biblia bien, manejaba muy bien. Y Taz
llega en el 2015, si mal no me equivoco, o 2015 creo que fue, yo a Lima. Yo estaba trabajando, como te digo, de chofer y también estudiaba pues, ¿no? a la par. Y me llama y dice, hijo, estoy en Lima, voy a grabar un video, me dice. Quiero que me apoyes. Y él como también me brindó muy buenas oportunidades, me apoya mucho. Y yo no podía decirle no. Entonces me dice, solamente va a ser una grabación, hijo. Voy a grabar en vivo y no, yo quiero que tú grabes. Porque de alguna manera también cuando habíamos iniciado los proyectos, mi voz quedó, entonces... como identificó en parte, ¿no? Entonces... ¿Pero había que grabar el audio o audio y video? Era audio y video a la vez, en un concierto. Ah, ya. Entonces, iba a ser así, en un local sin público, iba a ser montando el público, todo eso, entonces... Y yo lo pensé mucho, te comento. Dentro de mí dije, sí, está bien, profe, pero terminada la llamada, me puse a meditar. Dije, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, agarré y le acepté. Llegué el día, voy, entonces, incluso yo fui a ver a los ensayos de uno de los chicos, ¿no? Entonces, el día que estaban ensayando, a mis ex compañeros había visto. Y incluso estaba un poco más delgado, más quemado por el tema del sol, como estaba constantemente. Dijo, ¿qué? Estás más flaco, estás negro, Paquita, ¿qué pasó? La chica, ¿no? Y yo agarro y ya pues me agarro y me voy, ¿no? a lo que es la grabación esa noche. Y empezamos a grabar, ¿no? A grabar con ellos y en lo que estamos me dice, Alan, para calentar pues la garganta, un traguito, ¿no? Y obviamente yo agarré y no desprecié, ¿no? Agarré y me tomo el traguito para calentar la garganta y empezamos a grabar, ¿no? Empezamos a grabar y en ese entonces estaban los chicos, todo un reencuentro, ¿no? Con los amigos emocionados también. Entonces estamos conforme grabando, paramos, ¿no? Entonces ya, entonces... ¿Y le aceptó la copa? Sí, le acepté la copa y empezaron a venir auspiciadores, gente empezaron a traer cerveza. Y recuerdo muy bien que ese día me emborraché. Toda la noche hemos grabado hasta la madrugada y llegó la mañana siguiente borrachos, todos mareados. Fuimos a comer un caldo de gallina, yo me fui al cuarto donde tenía que descansar. No fui a trabajar ese día. Al día siguiente tenía reunión, no fui a la reunión de los hermanos. Y ya me sentía mal yo, porque decía, no, estoy sirviendo a Dios y estoy en el mundo mundano. ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy jugando a doble cachete, ¿no? O sea, no estoy siendo sincero conmigo. Exacto. Y me sentía mal, porque sentía que estaba pecando y había hecho cosas malas. Entonces, yo digo, ¿qué hago? No, estoy mal. Y no quería ir a las reuniones. Y en eso... como ya tenía amigos conocidos de lo que son en el mundo de la música, había conocido, un amigo en Lima me llama y me dice, Alan, un favor, hermano, te he visto que estás acá en Lima, este fin de semana tengo un chivito ahí por Gamarra, apóyame, me dice. Y yo, como esos días ya no voy a trabajar, ¿qué hago? Y me sentía confundido. Y le acepto. Y me voy a trabajar, claro. Y de ahí ya es donde completamente me siento un día y digo, Alan, ¿qué es lo que quieres? Porque me daba nostalgia, te cuento que me daba nostalgia a veces ver escenarios, grupos, digamos, cuando pasaba y decía, y me quedaba un rato. Y yo sentía nostalgia porque yo quería estar ahí. Yo quería ser parte, digamos, de la fiesta, del grupo, ¿no? Pero no lo hacía. Es donde opto y digo, no, entonces a Dios siempre lo llevo dentro de mí, todo lo que tengo, entonces, y decido volver a la música. Y empiezo en Lima nuevamente a contactarme con amigos que me llamaban ya a chivear, con esa cancha acá, entonces empezaba a chivear. Y en ese lapso conozco a Carlos Alarcón en Lima. Y le dijeron, no, Paquita, un amigo, ¿no? Que trabajaba. Entonces, él entonces estaba reclutando gente para su grupo Inspiración. Ahí donde habíamos empezado nosotros a ensayar. Ahí es donde conozco a Elvis Gustavo, a James, lo conozco a él. Anderson Castillo. Que eran parte de Inspiración. Claro, eran parte de Inspiración, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Entonces nosotros fuimos a ensayar, ¿no? Ahí donde los conozco y conozco muchos más músicos. Entonces nosotros empezamos a ensayar y te cuento que ya tuvimos presentaciones, ¿no? Incluso hay unos videos que están en YouTube donde son los primeros ensayos de Inspiración, ¿no?
Voy a buscarlos. Claro, Me vas parece a, interesante. claro, entonces ahí están. Entonces, te comento que en ese entonces los genios ya aquí estaban muy bien constituidos, los genios sonaban muy bien y había un par desde el Perú que sonaban los genios. Y en ese entonces, si mal no me equivoco, creo que Anderson ya había grabado el tema de Paso, El Tomador, no me acuerdo, pero ya estaba con nosotros. Entonces, era creo la segunda vez que está retornando. Entonces, buscaban a los genios, como era la misma empresa, incluso nosotros a veces íbamos con el nombre de los genios a presentarnos en otro lugar. Entonces, como estaba Anderson y poco más o menos que la gente ya lo asimilaba, no digamos, no era tanto reclamo. Yo a veces también, entonces, íbamos y tuvimos presentaciones distintas, ¿no? Entonces, en algunos departamentos del Perú. Y en ese lapso que estoy en Inspiración, algunos amigos de Juliaca, que los que había trabajado, me dicen, Alan, estás en Lima, ¿verdad? Sí. Entonces me dice, hoy falta animador. Me dice, ¿para qué grupo? Le digo, no, te comento que estamos viajando de acá de Juliaca a Lima y vamos a ir a trabajar para el lado de Huancayo. Huamanga, si mal no me equivoco, era el lugar. Y me dice, pues Lérida, me dice. Y yo, Lérida. Y eso, no había escuchado Lérida. Y me dice, sí, hermano, sálvanos, por favor. Mira, nosotros, me llamaron como a las 6 de la mañana. Vamos a llegar más o menos, será como a las 10, 11 de la mañana. Y de no vamos a ir directo, ¿no? Y era día de semana. Y yo no tenía nada. Entonces, ya pues, le digo, ¿no? Entonces, agarré, me busqué los temas de Lérida, empecé a escuchar y apuntando en mi cuadernito, ¿no? Las cosas que, digamos, caracterizaban al grupo. Exacto. Y entonces yo llego, me dice, me da un punto de encuentro, llega, entonces me presentan, ¿no? Y todos los chicos, ¿qué tal? Él es Alan, ¿no? El Paquita, ¿no? El que va a animar hoy día. Le conozco a la hermana de Cleaver, la señora Eva Valencia. Me dice, ¿qué tal? Muy joven, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿no? Entonces sí, pues, ¿no? Nuestro animador también por cosas del trago no ha viajado. Ya va 3. Entonces me dice, por cosas, no, se ha emborrachado y no ha podido viajar. Entonces me presenté en ese entonces a Brigitte, que era la vocalista de Lérida. Los demás muchachos, solamente el Brigitte cantaba y tenía un vocalista varón. ¿Esto ya en qué año más o menos es? Esto fue en el 2017. Entonces agarro y ya viajo con ellos. Claro, 2016, si me acuerdo, yo en el 17, claro. Entonces agarro y ya me voy a trabajar con ellos. Entonces ese día nomás, era para un salvador, un salvachivo se puede decir, ¿no? Entonces fui y me quedé muy sorprendido porque te cuento que Lérida estaba en su mejor momento. ¿Y tú no conocías? Y yo no sabía mucho de Lérida. Entonces llegamos a Huamanga, llegamos al hotel, nos cambiamos. Me acuerdo que me dieron un terno de saco azul, un pantalón beige, no, un pantalón azul, zapatos azules, un saco beige. Ese era el uniforme que me dieron. Llegamos así en el minibús, ¿no? Entonces allá en un Renault llegamos y el grupo se iba a presentar en un estadio. Llegamos al estadio, estaba repleto, hermano, y vieron la movilidad y la gente así como zombies empezaron a pegarse al carro. Brigitte, Lérida. Yo me quedé, oye, ¿qué está pasando acá? Y para bajar, digamos, del escenario, ponte que sería una media cuadra, era sí, pues para caminar y la gente que te jalaba por acá, Lérida. Upa. Uy, o sea, una fama única. Sí, digo, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde he llegado, no? Entonces, y empezamos, porque siempre hay animadores que hacen la antesala, ¿no? Para presentar al grupo. Exacto. Entonces, señores, ya saca con ustedes Lérida. Entonces, y Lérida, yo salgo, hola, buenas noches. Y la gente, ¡guau! Yo me quedo así, y sentir esa sensación, ahí es donde sentí, digamos, esa sensación de ser querido por el público, deseado un grupo por el público. Y donde, digamos, y cuando entró eso, le presento a Brigitte y la gente, y yo veía, pues, cuando empezaba a cantar, la gente lloraba, cantaba, coreaba con sus cervezas. Y fue una experiencia muy hermosa, la cual quedó para mí, pues, ¿no? Un recuerdo, dije. Entonces, terminamos al día siguiente, regresamos a Lima. Yo me quedé en la Ramiro Prialé, me dice, en una avenida. Entonces la señora me dice, me paga, no, toma, acá está. Entonces, y me dice, joven, ¿no quieres trabajar con nosotros? Me dice, pues yo, no, entonces yo estoy ahorita viviendo aquí en Lima. Entonces, como era algo pequeño, no llegamos a concretar. Pero él me dice, muchas gracias, cualquier cosita te voy a molestar. Entonces me pidió mi número. Yo entonces seguí en ese aspecto, ¿no? Entonces seguía trabajando una vez con Carlos, ¿sabes qué tenía? Que aclaremos que Lérida es de... Cleaver Fidel. Entonces, habrá pasado unas 2-3 semanas, nuevamente me llama mi amigo, Alan, otra vez nos zafa la planta del animador que se había tomado nuevamente. No ha viajado, pucha. Ya,
nuevamente, pero esta vez ya eran presentaciones en Lima. Eran 2 presentaciones, uno en el Complejo Santa Rosa y en otro local, creo que por Guayabama, si mal me equivoco. Y ya, entonces presenté todo, ¿no? Ya me conocía. Entonces la señora me dice, joven, trabajaremos, pues mi otro animador está así, entonces. Y ya entonces me invitaron al hotel, ¿no? Donde estaban quedándose, porque se habían quedado en Lima, no se me iban a quedar 2 días. Entonces me dicen, ven, vamos a conversar. Entonces la señora me dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto, entonces quiero que seas parte del grupo, ¿no? Entonces yo agarré y ya le acepté, ¿no? Dije, ya, pues una oportunidad. Entonces me había visto también los videos, dije, ya, me había gustado también, digamos, el paso que vamos a tener por el otro lado. Entonces agarré y yo dije, ya, muy bien, vamos a estar ahí. Y empecé a trabajar con Lérida, ¿no? Empecé trabajando en Lérida y en lo que hasta ahora he trabajado como medio año. Y en ese entonces Carlos me dice, Alan, fue donde se salió Elton y me dice, Alan, necesito animador. Y como yo había con inspiración tocamos el tema de los genios y sabía toda la estructura, y me dice, no, entonces vente a Bolivia. Y yo le digo, Bolivia. Y yo tenía, digamos, esas ganas de venir nuevamente por acá, entonces acepto y me vengo. Trabajé creo como 1 mes y medio con Carlos. 1 mes y medio, nada más. Sí, fue muy corta el tiempo que pasé con los genios, donde conozco a Daniel Núñez, lo conozco a Renzo, nuevamente me reencuentro con Elvis Gustavo, otros músicos, entonces de acá, ¿no? Entonces, ya, entonces estuve 1 mes y medio y me regreso nuevamente con Lérida. Y ya, pues, y estaba con Lérida. Pero me olvido de una anécdota que tengo con Lérida cuando se salió Brigitte. Cuando Brigitte se retira del grupo para ser solista, ingresa otra cantante. Y me acuerdo que en Cerro Pasco nosotros llegamos, ya la gente sabía, había una noticia, ¿no? Que Brigitte se había retirado y era una cantante, pues solamente era ella la voz. Y te imaginas, la imagen. Era la imagen principal. Y solamente pues meter otra. Entonces me acuerdo que habíamos tenido 2 presentaciones. Una fue en línea en un Complejo Santa Rosa, metió 1000 discos para regalar a la gente ese día, me acuerdo. 1000 discos en una caja. Así, toma, Alan, eso regala, con eso vas a entretener al público. Y yo empecé, pues, la gente quería pitear discos, hasta que yo con mis discos estaba, pues, ahí nos regaló, y la gente ya tocamos los 40 minutos que tocamos ahí en Lima y nos bajamos. Y al día siguiente teníamos que viajar a Cerro Pasco. Y la gente de provincia siempre, que a veces es un poco más, se exalta un poco más, se enfurece. Entonces, nosotros llegamos a Cerro Pasco y había un grupo, el Grupo Alegría, que estaba trabajando. Y el presentador, el animador del grupo, dice, sí, ya llegó Lérida, no se preocupen, Brigitte también llegó, ¿ah? Así dice. Pucha, ¿para qué dice la gente? Y nosotros, me acuerdo, no queríamos subir. Y era la nueva voz, pues entonces ya subimos, suban nomás, que la gente ya sabe, el animador dice, no se preocupen, la Lérida, la nueva imagen. Y hay un video que está en YouTube. También busca donde la agrupación Lérida desagarrado botellazos. Upa. Ahí estás tú. Ahí estoy yo, donde presentamos y empezaron a fallar los micrófonos y la gente empieza a enfurecer, que no es. Entonces, donde la gente empieza a lanzarnos las botellas, hermano, al escenario, ¡pam! Y yo me quedo, pues, señores, en principio tratando de tranquilizar a la gente que, por favor, que la agrupación es la nueva imagen de Lérida, que la anterior voz se ha retirado. Pero acá están los temas del creador, del estilo, todo, ¿no? Uh-huh. Y donde estoy en eso, entonces la gente se calma y vuelven a tirar una botella y empiezan, y yo estoy esquivando las botellas, y cuando me doy cuenta, volteo, ni uno de los integrantes estaba en el escenario. Yo solo y la gente empezó a tirar las botellas y yo agarré, me salté del escenario. Y la gente nos quería pegar. Te cuento que ese día nosotros nos dormimos, nos hemos escapado del local, nos hemos saltado y al costado de un río hemos dormido. Porque la gente estaba enfurecida. Ese día tumbaron la puerta del local, saquearon la cantina, a los boleteros les pegaron el robo. O sea, fue feo, o sea, fue horrible. Ahí están en YouTube también, busquen a ver así como Lérida se agarraba botellazos. Vamos a buscar y vamos a ponerlo aquí. Y ahí, ¿no? Entonces todo eso, como te digo, regreso a Lérida, trabajo nuevamente con la nueva imagen 2 años. Y en el transcurso de eso, entonces, recibo la llamada de Renzo García para su proyecto, ¿no? En ese entonces. ¿Qué eso ha sido el año? ¿Tienes más o menos? No, perdón, me estoy salteando. Cumplí un siglo en Lérida y... ¿Más o menos cuánto tiempo? He estado como 3 años en Lérida. Ay. Y te cuento que con Lérida el trabajo era
tan ¿Saturado? tan tal vez? saturado que yo llegaba a mi casa después de 25 días, 15 días era lo mínimo que llegaba. Llegaba un martes, un miércoles a cambiar mi ropa, y sacar otra ropa y empezaba a viajar. Mis días eran pues bus, viajes, aviones, aeropuertos, carreteras, hoteles de vez en cuando, o nos cambiábamos en grifos, en surtidores, nos teníamos que cambiar para así. Ese era el tipo de vida que llevaba con Lérida, era el tipo de vida. Y entonces era saturado y me sentía muy cansado ya. Y decidí tomar un descanso. Decidí tomar un descanso con Lérida y me retiro. Yo tenía en mente descansar un par de meses. Me despido de Lérida un 6 de enero del 2018. Me retiro, no, 18, no me acuerdo bien. Me retiro y decido descansar. Y me acuerdo que un 9 de febrero, ya tenía, o sea, retirándome, había anunciado en las redes y había muchas propuestas que tenía de otros grupos para trabajar. Y yo decidí, pues no decidí. Y opté por una propuesta de la agrupación Fragancia. Me acuerdo que también entró muy de moda en ese entonces. Estaba muy fuerte, él estaba ya pasando a Lérida. Y empecé a trabajar con ellos. Y en el lapso que trabajo con ellos, Renzo se comunica conmigo, ¿no? Me dice, mira, voy a hacer un proyecto, me gustaría que seas parte de ello. Y empezamos, pues. ¿Que con Renzo te has conocido en la época que estabas? En Los Genios. En Los Genios, Sí. en ese mes, digamos. En ese mes y medio que estuvo, me conozco con él. ¿Y con Fragancia cuánto tiempo estabas? Ahora es un mes también, 2 meses. Claro, Fragancia de Ancho Lo Cualquiera. No, habría unos 4 meses. Claro, febrero, marzo, abril, mayo, junio, como 5 meses habría estado. He estado con él, entonces, lo cual también con él hemos trabajado, entonces, donde yo también opto por trabajar con él y recibo la propuesta, como te digo, recibo la propuesta de estar con él, con Renzo, y ahí es, ¿no? Donde Renzo me invita y me dice, pues, para que sea parte de esto, y a lo cual me dice, Cholo, Alan, necesito que me mandes videos de anuncio porque tengo un socio. Y yo no sabía que en ese entonces pues su socio era Wilmer Guarino, ¿no? Claro. Es donde mando mis videos y me dice, pues, Para que vean, ¿no? para Cómo que es la vea mi socio, animación. ¿no? Claro, para que vea mi trabajo, entonces. Y cuando llego acá, pues, conozco a su socio, ¿no? Y te cuento, pues, que en los viajes que tenía con Fragancia, ya me habían mandado la relación de los temas, los cuales ellos iban a regrabar y los temas que tenía. Entonces yo en los viajes, como dije en mi cuaderno, ya tenía las animaciones que iba a poner acá, que iba a hacer, todo eso, ¿no? O sea, ya venía con anticipación, ya me han dicho. Entonces yo creo que llego acá un 6 de junio, si no me equivoco, o un 6 de mayo, no recuerdo bien. Pero me acuerdo que llegué directamente a grabar la animación del tema Falsas Promesas. Que es que con el tema que han salido, ¿no? Sí, con el tema que... Cuando sus uniformes son unas camisas, Sí, un pantalón con suspensores. claro, ese es, ¿no?, donde empezamos y llegamos ahí llegué a conocer a Wilmer Guarino, nos encontramos. Llegué, incluso tengo una anécdota, pasando la frontera, me quitaron mi plata los policías. Ah, no digas, ¿cómo? Es que no sé cómo sería el olfato de los policías que yo ya tenía experiencia ya. Tú sabes que a veces en la frontera cuando sales y acá hay que trabajar con visa de trabajo y siempre, ¿no? Hay y los pacos cuando te ven ya, ¿de dónde eres? O te ven con un pantalón blanco, unos zapatos blancos, ya, entonces, ¿dónde está? Y te agarran, te meten al cuartito, como dice, al bote, ya, y me acuerdo que esa vez llegué acá sin dinero. Entonces, nomás llegué y entonces me logré comunicar con ellos. Creo que tenía unos 2 pesos, así esos teléfonos públicos. Ajá, ya llegué, sí. entonces ya me dijeron una dirección, llega a tal dirección y te va a estar esperando una persona. Y me acuerdo que me esperó, pues, mi amigo David Contreras, me conocí el Pollo. Él, y me llevó, pues, a Audiomaster y grabamos, ¿no? Ahí donde grabamos. O sea, ni bien llegas, no, ni siquiera te has instalado, directo a grabar. Sí, con mi maleta llegamos directo a grabar. Entonces eso fue, ¿no? Porque ya ellos también querían avanzar y creo que ya tenían todo. Entonces justo Renzo pasó la voz ese día
Y grabamos, pues, ¿no? Pues de promesa se grabó eso. Pero ¿tú ya tenías la idea de esa canción? Sí, porque me habían enviado la maqueta y me habían dicho, pues, entonces yo ya había buscado animaciones y... ¿Tú has creado la animación entonces? Sí, creo que hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser francos en lo que es... Me tuve que dar un tiempo para hacer las animaciones, igual buscar, pensar... no como los eslogans, claro. Un montón de cosas, ¿no? Detallitos que hacen que los temas... Más que todo, yo creo que en el género sureño la animación es muy importante para que sobresalga más. Claro, y todo eso conllevó pues a eso, ¿no? A hacerlo. Y como te digo, son cosas que se ha venido preparando, dando. Y yo puedo decir que ese ha sido mi aporte, ¿no? Ese ha sido mi aporte a la agrupación en la que he estado, con Renzo García. Ese ha sido mi aporte, las animaciones, porque dejé algo marcado, dejé algo que ya está hecho y ahí está, ¿no? Se refleja. Creo que hoy en día todavía siguen haciendo parte de las animaciones, las siguen repitiendo. Entonces, es algo que yo digo, ¿no? Que con mucho cariño que lo he hecho y lo he dejado y la gente lo reconoce y los otros músicos también lo están haciendo. Claro que es bien bonito que, bueno, pues, o sea, algo que tú has creado luego lo hagan, se siente bien bonito. Sí, es así, ¿no? Bueno, y te comento una anécdota, de repente... La gente me está viendo de repente atorarme mucho. Hay alguna parte que nadie sabe, no solamente familia cercana. Yo tengo una alergia respiratoria. Yo sufro de eso, ¿no? De alergia respiratoria. Es la alergia que tengo a veces cuando es muy fuerte. Yo te cuento que diariamente antes de comer o iniciar algo, siempre me atoro, a veces me atoro muy fuerte. Esta alergia me la detectaron cuando tenía 22 años. Viene de una tos mal curada. Entonces me fui al hospital porque me atoraba, ¿no? Así, entonces, antes era menos, pero ahora creo que es un poco más, creo, por las preocupaciones, por lo que reniego y todo. Me recomendaron unas pastillas. Me hicieron un examen de Sput, me metieron el esófago a la garganta, el hisopo, todo para hacer, ¿no? Entonces, y me recomendaron unas pastillas, o sea, me dijeron de por vida tienes que tomar. Entonces les he tomado cierto tiempo, pero me afectaba mucho al tema del hígado, yo sentía, entonces lo dejé. Entonces, hay muy pocas personas que saben eso, ¿no? Que digamos, yo sufro de alergia respiratoria y a veces tiendo se me seca la garganta, me empieza a picar y es muy fuerte. A veces se asustan. Y las personas que no saben esto, a veces cuando... Sí, yo me asusté la primera vez. Sí, cuando estamos comiendo, entonces me tiendo a atorar muy fuerte. Entonces, y me pongo rojo, incluso lagrimeo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nadie sabe, ¿no? Muy pocas personas. Pero en el escenario no me suele pasar. Te cuento que no me pasa. O sea, cuando estoy un poco más así, digamos, tranquilo, y me pasa. Pero ese es algo, digamos, que tengo, ¿no? Que llevo conmigo. De repente hay unas personas que de repente en un momento me han visto, no sé si me han visto, pero ese es un mal, digamos, que yo tengo, ¿no? Una alergia respiratoria. Cuando hemos grabado el video, yo sí me he dado cuenta de que te escuchaba estornudar mucho, pero yo creía... Con tos, sí. No, sino que tal vez estás hablando muy seguido y claro, cuando hablas mucho se seca la garganta. Claro. Entonces... Un poco. Se me vino. No te preocupes. ¿Ves? Ese es el detalle del que estamos hablando, se me vino. Un poco. Sí, entonces eso es algo, digamos, con lo que conllevo ya años. Pero sí, es normal, creo que lo tengo. Las personas que me conocen recién tienden a asustarse. Pero justo, bueno, tenemos enfermedades justo a lo que nos dedicamos, creo, ¿no? Sí, yo creo que igual en tu caso, ¿no? También me comentaste que te has hecho operar de la vista y todo esto. Exacto. Entonces, como digo, esas cosas. Es algo que compartimos juntos. Sí, es así, ¿no? Como te digo, llegamos acá y trabajamos una temporada con... ¿Cuántos años más o menos? Con Renzo ya iba a los 4 años. 4 años, que no es poco. Sí, no es poco y yo creo que... Es un poquito más que lo que estabas con Lerida, ¿no? Sí, entonces yo creo que siempre me ha gustado de repente al lugar donde estar, mantener un buen tiempo y dejar algo bonito siempre, ¿no? Igual yo creo que a los grupos donde he ido, donde he estado, siempre me recuerdan, ¿no? Siempre me dicen, Alan, gracias por lo que vengo. Y pues ahí con Renzo estuvimos y hubo una temporada donde se disolvió pues la sociedad que había entre Guarino y Renzo.
Y también fue un momento, digamos, de decisión, ¿no? Porque me acuerdo que creo que fue un carnaval, si no me equivoco, donde... Pero la separación de ellos ha sido de la noche a la mañana, ¿o ya venía con tiempo? Fue una sorpresa, casi puedo decir que fue de la noche a la mañana, porque estábamos bien trabajando, ¿no? Y fue me acuerdo que antes de una presentación, había un rumor, me parece que tienen problemas, ¿no? Y fue antes de una presentación, me recuerdo que Wilmer se acerca y me dice, Alan, quiero conversar un rato contigo. Y antes de subir al escenario, me dice, me dijo, esta es la última presentación de Cumbia Fusión. Acá muere Cumbia Fusión. Lo recuerdo muy bien, que me dijo que Cumbia Fusión iba a morir ahí, desaparecer el grupo. Y yo, pues, triste, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, y me dijo, no, que la sociedad se va, entonces... Esto, ¿cuántos años tenía ya Cumbia Fusión? Año y algo ya tenía, un año y algo tenía. ¿Un año y medio, tal vez? Sí, creo que era el año, se me fue ahorita, pero ya se me dijo que el grupo se iba ahí quedaba, ¿no? Entonces que iba a desaparecer. Entonces que si cada uno iba a trabajar, tenía que trabajar con otro nombre. Es por eso que cuando se separan, pues sale el Renzo García y la Nueva Fusión, porque no era Cumbia Fusión. Exacto, sí, lo vi. El logo incluso cambió. Claro, entonces es donde también Wilmer Guarino luego hace sus fusionados, ¿no? Entonces, exacto. Y donde Wilmer también me invita, ¿no? A formar parte de su nuevo proyecto, y igual al día siguiente Renzo igual también me invita, ¿no? A formar parte de su grupo, de su proyecto, y donde estaba pues entre la espada y la pared. ¿Qué hago, no? Porque obviamente Renzo me había... ¿Te ha comunicado primero? Me había convocado a su proyecto, porque yo no conocía mediante Renzo, conozco a Wilmer Guarino. Entonces, y Wilmer Guarino fue una persona muy honesta también conmigo al decirme, no, sabes que Alan, te invito, pero yo ahorita no cuento con eventos próximos. Y bueno, y Renzo así tenía, pues, ¿no? Entonces me dice, mira, sabes que yo tengo estos próximos eventos que ya tengo, y pues algunos músicos, pocos se fueron con Wilmer, otros se quedaron, ¿no? Entonces ahí donde se separó, ¿no? Se dividen. Se dividió, y bueno, y estamos trabajando cierto tiempo con el grupo con el nombre de la Nueva Fusión, ¿no? Entonces igual el logo, como nació también conmigo y mi voz también, se fue, pues, el que te vas a equivocar, ¿no? Uh-huh. Se fue con ellos, entonces estaban con ellas, entonces... allí al tiempo, pues, no sé qué pasó y volvió el nombre. El eslogan que tiene Cumbia Capa... Que te vas a equivocar. Que te vas a equivocar. De cómo... ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Exacto. ¿Cómo te has inspirado en eso? Bueno, mira, te cuento que esto fue en la grabación que te digo del tema... ¿Falsas promesas? Claro, ahí fue, ¿no? Yo tenía ya escrito muchas cosas. Y te cuento que esto yo no lo tenía en mente. Fue con Wilmer Guarino, que así, los dos conversando, así salió. Entonces, así, ¿no? Yo no puedo tampoco mentir, ¿no? Contra los dos fue, entonces ya lo hicimos y ahí está. Y nació mi voz, que te vas a equivocar. Incluso yo me acuerdo que en Perú hay una radio que se llama Radio La Calle, y su eslogan es que te vas a equivocar. Y yo me acuerdo que incluso algunos amigos acá, así músicos peruanos, animadores, me decían, oye, Radio La Calle, ¿qué te vas a equivocar? Me decían. O sea, en parte yo me sentía un poco, digamos, ofendido, ¿no? Jodimos, porque, digamos, están diciendo que vamos a sacar Radio La Calle, entonces... Ya, pues yo nomás digo, ¿no? Como el que te vas a equivocar, ¿no? Entonces, es algo que yo lo atribuyo que es mío, porque nació conmigo, nació mi voz, entonces yo también le he dado ese el toque. El toque, porque, digamos, tú puedes decir, oye, HA, ¿no? Entonces, claro. HA, ¿no? Digamos, puedes decir, ¿tú qué te vas a equivocar? Y yo le digo, ¿qué te vas a equivocar? O sea, es algo mío, ¿no? Exacto. Entonces, es por eso que, digamos, que ya está conmigo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es algo que ya lo tengo patentado, juntamente con el nombre de mi grupo actual, que es Cumbia Capa. Y ¿está registrado ya? Está entonces registrado, sí. Y bueno, y actualmente pues lo sigo utilizando, ¿no? No sé hasta cuándo lo harán, no sé si no saben que tengo la marca registrada, pero yo no soy de las personas que me gusta pelearme, te cuento. Yo soy una persona muy, muy pasiva, o sea, me gusta llevar las cosas bien, igual tengo una formación que me dan mis padres no pelear, entonces... Solamente lo dejo así, ¿no? Ya, pues, las cosas, como dice, por todo en su momento llegarán, ¿no? Exacto. Y ahí es donde nace la frase, ¿no? Y como te digo, entonces, lo que estamos trabajando con Renzo, a un tiempo vuelve el nombre, ¿no? De Cumbia Fusión. No sé cómo habrá sido ese momento, pero no sé qué negocios se habrán hecho, pero vuelve. Pero vuelve nuevamente la marca de Cumbia Fusión, ¿no? Para estar y de ahí
¿Acompañas cuánto? ¿Unos dos años más, tal vez? Sí. Después de que vuelve la marca. Sí, yo me retiro en diciembre de 2020. Sí, ¿no? Diciembre de 2020 me retiro también yo del grupo. Pero no has sentido de que, bueno, en muchos casos es muy complicado retirarse en diciembre porque tú sabes que es el mes más... O sea, donde hay más fiestas. Sí, bueno, yo también me retiro casi terminando la cuarentena, pues no está en la cuarentena porque es igual, ¿no? Ya había pensado, había decidido, porque, mira, yo te comento que en mente yo no tenía de repente hacerlo muy pronto, o no era una de mis prioridades hacer el grupo. Yo tenía otros proyectos, ¿no? En la cuarentena... Tú sabes que tenemos que regresarnos a casa todos, ¿no? Y yo me regreso a mi casa. Y yo, como te dije, yo a mis 18 años me retiro de mi hogar, me voy de mi casa y yo viví siempre lejos. Retornaba. Era pues un hijo que venía un día o un par de horas, se encontraba con su papá, lo invitaba a comer y se iba. Y yo no vivo en otros lugares, en otros departamentos del Perú. He vivido en Tacna, he vivido en Lima, he vivido en Puerto Maldonado. Entonces... a Puno no llegaba. O llegaba un momento, ni siquiera llegaba a la casa donde mi hermana a saludarle, sino me encontraba con mi papá en un restaurante. Papá, baja, vamos a comer y estoy acá. Comíamos, le invitaba a comer y a veces le compraba algo y ya. Papá, ¿sabes qué? Me voy, mi papá, ya, chao. Oye, hijo, te vas a cuidar. Entonces, medio ingrato era, digamos. Algo ingrato era. Entonces, y yo me abocaba mucho más al tema de trabajar en grupos, dedicarme a lleno a lo que es la música. Entonces... ya estaba en eso. Entonces me reencuentro en la cuarentena con mi papá y mi papá, como te digo, él siempre hasta sus últimos días, mi papá falleció en la cuarentena, ha estado muy metido en el mundo radial, ya no en la parte de la locución, pero en la parte técnica. Él agarra y me dice, hijo, qué lindo sería que tú ya no trabajes para la gente. Qué bonito sería que tú tengas tu grupo, ¿no? Y eso fue que nosotros hablamos pues en marzo, iniciando la cuarentena. En marzo hablamos, las primeras semanas me dijo, nos sentamos, me acuerdo una vez en la noche, conversamos bastante. Lo hablamos y me dijo, qué bonito sería, hijo, ¿no? Me dice, yo estaría muy feliz. Y yo le dije, sí, papá, lo voy a hacer, ¿no? Que vuelva esto, entonces vamos a juntar más platita, entonces vamos a proyectarnos bien y todo esto. Y yo me recuerdo que vengo, en agosto hicimos, no, julio, claro, en junio, mayo, junio hicimos el primer concierto virtual con Renzo, en la cuarentena. Yo me regreso, no estuve el cumpleaños de mi papá, porque vine acá a cumplir el concierto y me quedé porque te cuento que yo tenía una tienda acá, tenía un negocio acá, como estaba en Bolivia, había hecho un negocio, y pues tenía que retirar las cosas de ahí y todo, y me quedo, y yo regreso en agosto para Perú. y llego a Perú y como no había trabajo estábamos dedicando a otras cosas, ¿no? Estábamos haciendo miles de cosas en Perú. Llego y un amigo me dice, Alan, acompáñame a un concierto virtual en Lima. Y no había pasado, pero no, vamos a ir a una movilidad, ya sabemos cómo vamos a pasar y ya, pero vamos, ¿no? Yo me mando a Lima. Y en lo que regreso, cuando viajé, mi papá está un poco resfriado, un poquito mal. Me voy a Lima, regreso y a mi papá lo encuentro mal. Y se había ido a su otra casa, ¿no? Yo lo dejé en mi casa y se había ido. Y nuevamente lo traigo a mi casa, lo traigo mal ya. Y mi papá dice, no me lleven al hospital porque en el hospital me van a matar. No, ese era, ¿no? Entonces, que no, todos los que van al hospital salen en cajón. Y en casa lo tratamos, ¿no? En ese entonces yo lo traté y me acuerdo que lo llevé al centro de salud. Le hicieron la prueba rápida, salió negativo. Contentos, no, tiene una neumonía. Tiene una neumonía. Entonces lo tratamos con inyectables. Recuerdo que me contacté con muchas amistades, me dijeron, dale este tratamiento. Entonces buscamos, le dimos el tratamiento. Se recuperó hasta cierto punto, pero tenía un dolor muy fuerte en el pecho al respirar, pues, ¿no? Y me decían, ya no puedo. Una mañana me llama a las 5 de la mañana. Alan, no puedo, llévame, no puedo. Lo llevo al hospital y le hacen la prueba rápida, sale positivo. Y era pues esa semana, la semana pico, donde estaban todos los casos y donde fallecía pues al día 40, 60 personas. Y ese día me quedé todo el día en el hospital con mi papá,
conversando, le pusieron oxígeno todo. Y me dice, pues, hijo, lo que vamos a hablar en la cuarentena, me dice, no te olvides que tienes que hacer esas cosas, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer. Lo interné, un día estuvo, al día siguiente fui y ya falleció. Entonces, ya pues había quedado, ¿no? Esa promesa, ¿no? De hacer cosas. Entonces es donde digo, ya pues lo voy a hacer y me decidí, ¿no? Decidí, hablo con mi pareja, le digo, quiero hacer esto. En Lima empezamos, ¿no? Nosotros ya a organizarnos todo, entonces empezamos a trabajar, entonces le digo, vamos a hacer esto, entonces ella también me apoyó, ¿no? Entonces ya hazlo, Alan, lo vas a hacer. Y lo hicimos, ¿no? Llegamos hasta diciembre y en diciembre es donde realizamos el trabajo de hacer Cumbia Capa. Nos despedimos y donde lanzamos, pues, ¿no? Cumbia Capa. Ese es el momento donde realizamos la vida de Cumbia Capa. De esa manera nace, ¿no? Bueno, un poco triste, pero también que como hijo quieres cumplir, ¿no? Esa promesa que tu papito te dejó. ¿Tú tienes hermanos? Sí, tengo una hermana y tengo un hermanastro, no somos dos hermanas de sangre, un hermanastro más. Y mi hermana obviamente es igual, mi hermana para mí también es un pilar muy fundamental junto. Se puede decir porque yo no tengo ni papá ni mamá. Mi mamá falleció cuando tenía 19 años. Sí, nos has contado eso, ¿no? Luego mi papá se fue, entonces mi hermana es como mi papá y mi mamá. Y es la que siempre nos motiva, ¿no? A mi pareja y a mí. Digamos, porque tú sabes que iniciar un proyecto es complicado. Muy difícil. Y tú sabes que hay altibajos y, por ejemplo, y ella es una fortaleza para nosotros que siempre está con sus palabras, siempre me está diciendo, Alan, no tienes que estar tranquilo, mira, vas a hacer esto. Entonces, es una persona muy fundamental en mi vida que me motiva mucho a seguir adelante, ¿no? Y hoy por hoy, pues estamos ya con este proyecto llamado Cumbia Capa, ¿no? Que ya hemos cumplido también un año aquí en Bolivia. ¿Cómo te está yendo? Bueno. ¿Qué tal la gente? Bueno, me ha sorprendido cuando sale Cumbia Capa porque ya sale no con una canción, sale... Sí, habíamos preparado... Han preparado mucho material. Sí, hemos preparado 5 temas, 3 canciones sueltas y 2 mixes. El primer tema que lanzamos es Quítame la vida, en donde tratamos de entrar en la onda, pues como estaba de moda las trompetas, entonces tratamos también de ingresar al mercado, entonces tuvo muy buena aceptación. Quítame la vida, un tema muy bonito que mucha gente me felicitó, ¿no? Por todo lo que habíamos hecho. ¿Cuántas reproducciones ya tiene más o menos? Creo que estamos con 84,000 en el YouTube, ¿no? Si mal no equivoco. Súper. Sí. Y así, ¿no? Y bueno, la acogida de la gente ha sido buena, como te digo, hay muchos amigos que me han apoyado, otros que me han dado la espalda, otros que se han olvidado de mí. Tú sabes que yo creo que cuando las personas al iniciar son muy pocas las que confían en ti o muy pocos apuestan por ti. Yo creo que cuando ya estás arriba, recién, ¿no? Todos se van a querer subir al carrito y darte la mano. Pero sí, gracias a Dios, estoy avanzando, no me puedo quejar. Igual grabamos una producción contigo, con tu persona, con tu productora Concha. Seguimos trabajando, seguimos dándole música a la gente. Yo creo que lo que inicié en un momento va a ser un recuerdo, ¿no? Como dice, la muerte te puede llevar, pero la música va a quedar, va a estar presente ahí. Entonces, es algo a lo cual voy a seguir luchando, porque es un proyecto que no se hace de la noche a la mañana. No hay ni un proyecto de repente, o muy pocos son los que tienen esa suerte de salir muy rápido de repente y ganarse, ¿no?, el cariño. Pero estamos luchando, estamos dándole, y gracias a la gente que apuesta por nosotros, la gente que también nos ha apoyado, la gente que ya también pues nos ha hecho parte de sus fiestas, y a lo cual la gente que también está interesándose en nosotros. ¿Tienes algún, te llama la atención algún instrumento? ¿Tocas algún instrumento? Bueno, te cuento que a mí me llama la atención la batería. Te cuento, cuando estaba trabajando con madera fina, me gustaba tocar el bongo.
La percusión, entonces. Sí, la percusión. Sí, pero no soy muy metido, poco. Algo lo básico hago, ¿no? Y yo creo que también digamos, para ser animador uno tiene que tener también pues, cadencia, tiene que tener ritmo y tener compases. Exacto. Y de ahí, digamos, que yo también, digamos, agarro, ¿no? la cadencia, porque te cuento que no es por hablar demás, pero tengo muchos amigos músicos que me dicen, no, Alan, sí, o sea, tienes muy buen compás para llevar los ritmos, los compases, porque... O sea, hay que ser compasado también, o sea, igual para animar también, o sea, hay un tiempo. Exacto. La canción tiene un tiempo para animar, no es, digamos, que te vas a meter en cualquier lugar, ¿no? Entonces, para hacerlo guapeo, todo tiene un momento, tiene un tiempo, entonces siempre me dijeron, no, Alan, sí, tienes buen compás para animar, para hacer, digamos, tus cositas, ¿no? ¿Y algún grupo de Bolivia que te guste? De Bolivia. Yo te cuento que yo era me gustaban mucho las canciones de Proyección. Sí, interesante. Sí, me gustaban mucho las canciones de Proyección. Igual de los Jarcas también, ¿no? Como la música trasciende fronteras, siempre he escuchado, ¿no? A veces cuando me sentía triste o estaba solo ponía, ¿no? De Proyección, los Jarcas. ¿Pero esto escuchabas en Lima? O... Claro, sí, lo escuchaba en Lima, pues, o sea, tenía esa oportunidad de entrar al YouTube, entonces ponía y me ponía a escuchar, o a veces cuando estaba solo, ¿no? Entonces, sí, sí, me gusta mucho, te cuento, la música acá que le dicen nacional, o sea, me gusta mucho, en Perú le decimos la música latinoamericana, ¿no? O sea, me gusta bastante. Hay canciones muy hermosas que igual estamos pensando regrabarlas en el estilo sureño, ¿no? En la chicha que le dicen acá. Y esa es la música folclórica, ¿no? Pero en género cumbia, otro género que te llame la atención. ¿O América Pop es un grupo muy bonito que me gusta. Te cuento que yo crecí cantando, pues, Sol Negro, Lady, ven a mí desde el fondo de mi alma, o sea, Sol, ¿no? Todas esas canciones. Yo crecí también escuchando eso, escuché también entonces los Brothers, Climax, Rumba 7. Que ha llegado a Perú también entonces. Claro, obviamente, también escuché los Rodney, pero sí, digamos, una de las agrupaciones así que mucho me gusta es América Pop. Incluso te cuento que a veces voy a ver así, ¿no? Cuando están, incluso a mi pareja también, le llevé a ver América Pop y ella se sorprende, ¿no? Me dice, mira, ellos cómo no toman, me dice. Ellos no reciben, me dice, ¿no? Entonces, pero yo soy pues Alan, le digo, soy otra persona. Ellos, como dicen, no toman. Entonces, sí, como América Pop es un muy bonito grupo para mí, ¿verdad? Y donde creo que hay muy buenos, han pasado muy buenos vocalistas que tienen una línea ya marcada, un estilo, se puede decir, Sí. a lo cual, digamos, tú vas y escuchas, digamos, ese estilo y, no, esto es América Pop, ¿no? Exacto, muy interesante. ¿Y de Perú? En Perú soy seguidor del Grupo 5, me gustan mucho las canciones del Grupo 5. Y te cuento que también, o sea, como somos dos. Igual aprendí mucho de los animadores norteños, como te digo, de Pepe Menis, del Gato, de Milton Minaño, que es el Oro, animadores peruanos, los cuales, ¿no? Entonces, como te digo, de ellos. Incluso cuando trabajaba en música norteña en Perú me decían pues que mi voz se asimilaba bastante a la voz del animador del Grupo 5 de Pepe Menis. Incluso cantaba la culebrítica cuando trabajaba allá, ¿no? Entonces, por ahí muchos amigos me dicen, oye, anímate como Grupo 5, me decían. Yo entonces hacía, ¿no? Entonces eres fan de Grupo 5. Sí. Sí, es muy, muy bonito grupo. ¿Qué crees que estarías haciendo ahorita si no fueras animador? Yo creo que estaría cocinando. Te cuento que soy muy amante de la cocina, me gusta demasiado la cocina. Incluso nosotros acá, digamos, cuando tengo amigos, a veces me dicen, Alan, cocina, ¿no? Y yo preparo, entonces me piden unos, Alan, ¿sabes qué? Prepara 15 platos, plan. O prepárame ceviche, o prepárame un chaufa, o prepárame a veces un picante, preparo, ¿no? Entonces, ¿te gusta mucho la cocina? Sí, te puedo decir que, o sea, mi segundo refugio es la cocina. Yo, digamos, ponte que me siento, digamos, triste o algo, yo me voy a la cocina. La cocina es lo que me gusta. Yo te cocino de todo. O sea, la gastronomía peruana empecé
a cocinar todo. Empecé a indagar, incluso hago postres, pasteles, queques, o sea, todo. O sea, te encanta la cocina. Sí, y nosotros comemos siempre, pues estamos acá, como comida peruana, vamos acá a la ceja a buscar para hacer nuestra mazamorra morada, buscamos maíz, piña, lumas, lo que o sea, pero hacemos nuestras comidas. Pero ¿es fácil de encontrar aquí todo para hacer comida peruana? No, es complicado, es difícil. Creo yo que lo más complicado que es la salsa de ostión, si no me equivoco. Sí, pero eso lo hemos encontrado en el Hipermaxi. Sí, pero no es tan, o sea, no es de encontrar en todo lado. No, lo más difícil de encontrar es el ají amarillo fresco, pues para hacer, digamos, una papa a la huancaína, o hacernos un ají de gallina, para hacer unas cremitas, ¿no? Eso, por ejemplo, ahora que ha habido el paro en Perú, entonces no hemos podido, estamos castigados, pues no hemos podido ir tampoco a Perú, entonces recién la semana pasada viajamos, o sea, aprovechando que en las fiestas de Semana Santa, entonces viajamos, ¿no? A ver la casa, también por allá. ¿Y te traes cosas de allá? Sí, nos traemos pues atún, nos traemos ají amarillo, paltas nos traemos de allá. Nos gusta, te cuento que la palta moquegüana es muy rica, hermano. ¿Es diferente a la de acá? Muy, muy, muy diferente. Te cuento que la palta moquegüana es como una mantequilla muy suave, muy cremosa. Tú agarras, es más cremosa. Muy cremosa. Te cuento que es la palta, para mí es la palta más rica que he probado y yo he tenido oportunidad de viajar todo el Perú, absolutamente todo el Perú, los 24 departamentos. Igual probé paltas acá, pero de ella sí, no hay punto de comparación, ¿no? Sin dejarla, pero tiene un toque especial, es algo muy, muy delicioso. Interesante. ¿Tu plato favorito de la comida peruana? El picante a la tacneña, hermano. Me encanta el picante a la tacneña. Te cuento que era tan fan que aprendí a hacer pues también mi picante. Ahora yo también me preparo mi picante a la tacneña, ¿no? O sea, en tu cumpleaños te das el gusto de comer eso. Claro, no mi cumpleaños. Ahora, digamos, ponte que me antojo de un día a la semana. Vamos a la ceja, vamos a comprar ají amarillo, vamos a comprar panza, vamos a comprar pata, vamos a comprar charque, papas y ya nos hacemos nuestro picante. Ah, interesante. ¿De la comida boliviana? De la comida boliviana, mira, por ejemplo, aquí en La Paz del fricasé me gusta mucho. ¿Tienes algún lugar específico o tú te preparas o has aprendido a prepararte? Bueno, sí he intentado preparar, pero me gusta comerlo acá. Voy acá, pues acá había la Riel, había uno por acá. Abajo también fui al Rocachá, también fui a comer abajo. Y a veces también en la ceja. Te cuento que yo también soy una persona, como te digo, yo soy todo terreno, me voy, entonces muchas veces ahí por la calle 4, me pongo a comer mi fricasé. Claro, porque hay algunos lugares pequeños de las caseritas que tienen su toque. Claro, o sea, todos tienen igual, ¿no? Entonces acá en Oruro me gusta comer mucho el charquecán. Cuando voy a Cochabamba me voy a comer mi chicharrón, pues. A tu gusto, ¿te gusta? ¿Has probado el pique macho? Claro, también voy a Cochabamba por el pique macho. ¿Pero prefieres chicharrón o el pique macho? Bueno, yo prefiero el chicharrón. Me gusta más el chicharrón porque tú vas pues a Cochabamba, a las quintas, a las que en donde te sirve un plato de chicharrón a veces de 60, 70 bolivianos ahí. Te pegas una... Para llenarse. Para llenarse con tu barapo, ya con eso ya quedamos felices. ¿Y qué tal te ha parecido barapo cuando los probé la primera vez? Muy rico. Te cuento que en Perú tenemos la frutillada, que es muy similar. Ajá, es similar, es de Cusco, es de Cusco. Una de las bebidas que la de Cusco es muy similar. Igual lo hacen de fresas, maceradito. Igual si tomas también en cantidad, pues te emborracha, ¿no? Igual le ponen sus fresitas también. ¿Y la chicha? ¿Has probado chicha? La chicha de aquí no probé, pero la chicha peruana sí. He probado la chicha taquiña, sí, probado. No, creo que no. No se parecen mucho, pero interesante. Sí. ¿Comida de Santa Cruz? Claro, con majadito, ¿no? Majadito. ¿Pero qué te parece? Sí, estaba rico. Fuimos a la Casa Camba, si no me equivoco, cuando tuvimos oportunidad de fuimos a comer ahí. Estaba bien. Hay dos tipos de majadito. Hay uno medio mojadito. Exacto, y el otro seco. El mojadito. Las dos la comida están bien, pero decirle los dos. Pero, a comparación, ¿qué prefieres? ¿La comida de La Paz, de Cochabamba o de Santa Cruz? De Cochabamba. Sí, de Cochabamba, sí. Me quedo con la comida de Cochabamba, que es muy rica, ¿verdad? Hablando de la comida de Cochabamba, en Perú hay escabeche. Aquí igual, pero creo que en Perú es diferente la preparación. Sí, algo. Sí, hasta varía un poco porque allá lo hacemos. Igual es con verduras frías, ¿no? Cocidas, sancochadas, exacto. Se puede decir, con pollo, con ají amarillo le ponen. Acá no le ponen ají amarillo, allá le ponen ají amarillo, la zanahoria, la cebolla,
Los arbolitos verdes, siempre se llama el nombre. Los brócolis. Los brócolis también, ¿no? Y algunos le ponen así. Pero sí varía, sí, el sabor varía un poco, es un poco distinto. Y cuando vas a Perú, ¿qué es lo primero que comes? O sea, ¿qué es de allá? Pollo a la brasa, pollo a la brasa, nos vamos a comer nosotros de ahí. Lo primero llegamos... Porque aquí en La Paz no hay, ¿no? No, te cuento que no. O sea, hemos ido a probar, ¿no? Digamos, los pollos que van, hacen, pero no se asemejan. Es un... Mira, yo como te digo, como que se metí en la cocina, yo pienso, de repente lo aderezaron, pienso que es el tema del pollo. Yo creo que influye mucho el pollo porque... Aquí los pollos, pues son, en Perú los pollos no son, digamos, naranjas, ¿no? Acá los pollos son naranjas. La primera vez aquí vamos al mercado, ¿qué pasó con este pollo tan naranja? Decían, ¿no? Entonces, los pollos allá, pues son más claros, ¿no? Son un poco más blanquitos, ¿no? Amarillitos, no tanto, pero yo creo que influye mucho es el tema, ¿no? Del pollo más que todo, porque yo una vez quise prepararme acá en la casa, ¿sí? Entonces dije, estoy viendo, no, entonces tengo que tener un pollo y de repente de allá, acá, probarlo qué tal. Para sacarme duda, porque pienso que es el pollo, influye mucho el tema del pollo. Interesante. Me sorprende mucho que tu segunda pasión sea la gastronomía. Yo creo que todos los peruanos, estamos abocados a la comida, ¿no? Porque yo te diré que yo extraño mucho mi comida, o sea, como te digo, por eso nosotros cuando estamos acá nos cocinamos en casa, nos preparamos nuestra comida y cuando vamos allá, pues igual nos desgraciamos, no vamos a comer nuestro pollo a la brasa, claro, nuestro ceviche, siempre, ¿no? Las comidas, un lomo saltado, o un ají de gallina, una caucita, todo lo que ¿no? Siempre extrañamos la comida. ¿El ceviche es muy distinto el de allá al de acá? Sí, es completamente distinto porque... ¿Aunque tú lo prepares? Sí, yo lo preparo también igual, ¿no? Igual es algo para vender, para mis amigos, pero un ceviche ya. Pero sí, ahí... Claro, o sea, yo lo hago de trucha, te diré, ¿no? Lo hago de trucha a veces porque el pescado es muy caro acá, ¿no? Tú vas a La Rodríguez, abajo hay pescados, mariscos, pero es un poco elevado el costo, entonces... El ceviche normalmente aquí lo hacen pues con bastante jugo, con bastante caldo, ¿no? La gente se acostumbra a comer ese tipo de ceviche. Pero tú vas a una cevichería, pues no vas a encontrar pues el ceviche, digamos, los pescaditos flotando en el agua, no, pues ahí te dan una cantidad pequeña, ligera, ¿no? Del juguito del ceviche, que es netamente de limón, ¿no? Ajá. O te dan aparte tu vasito de leche de tiro. Pero no es, o sea, es muy distinto. No es como sopa. No es como sopa. Que aquí sí te sirve más líquido. Sí, eso es lo que dice. Entonces ya te ves cuando preparo, ya me pongo su líquido porque una vez hice y le he dicho, está seco esto, ¿qué pasa? Está reclamando por su juguito. Pero es muy distinto, sí, es completamente distinto y pues influye mucho el tema del pescado, ¿no? Porque cada pescado tiene un sabor distinto. La trucha tiene un sabor distinto, igual hay el perico o el mero, o el jurel, los mariscos, es muy distintos, ¿no? El tema de cocción que se hace con el limón. Tienen otros sabores distintos. Interesante. Bueno, me alegra mucho que nos hayas visitado el día de hoy. Esperemos que haya una segunda oportunidad. Sí, yo, mira, te digo, hay muchas cosas que se me han ido, o sea, muchas cositas que de repente no hemos podido conversar. Tú sabes que el tiempo es muy corto y de repente, ¿no? Una próxima oportunidad, de repente los amigos que están viendo este video, este podcast, de repente una próxima oportunidad desean dejar preguntas, podemos también... Exacto, sería muy bonito. Las interrogantes de los amigos, porque estoy seguro que hay muchas personas que tienen muchas preguntas, a veces... yo no soy mucho de repente, te diré que no soy muy metido en mis redes, ¿no? Recién ahora, soy poco de hacer a veces transmisiones en vivo, y la gente siempre me pregunta, entonces seguro que la gente tiene de repente muchas dudas, ¿no? Personas que de repente, porque hay personas que no saben que he hecho mi grupo, ¿no? Dicen, oye, ¿dónde estás? Pero otras personas que recién se enteran, ¿no? Entonces tú sabes. Claro. Pero encantado, cualquier momento que tú nos digas, vamos a estar a disposición para poder visitarte, bueno, y aprovechar este momento a toda la gente para invitarlos a que visiten nuestras redes de Cumbia Capa. Estamos en el Facebook como Cumbia Capa, tenemos nuestra página de TikTok, igual estamos en el YouTube. Todas las canciones, los temas, para que puedan visitar nuestra página. No, te agradezco mucho por visitarnos y bueno, a toda la gente, invitar que vaya a seguir a Cumbia Capa, a su Facebook personal también, Alan Paquita, y apoyar, ¿no? Apoyar a todos los talentos que se vienen. Alan está apostando por una delantera que no, ya da de qué hablar. Sí, ¿no? Bueno, sí, perdón. Vamos a aprovechar a hacer un pequeño cherry. La gente que quiera contactarse con nosotros, 63 03 70 16.
6805-2462, los contratos directos con Cumbia Capa. ¿Qué te vas a equivocar? Eso, aquí nos despedimos, querido Alan. No, gracias. Y agradecer a toda la gente que ha visto el podcast. Bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Cuídense. Abrazos, familia. Bendiciones. Estamos con Chao. Chao, chao. HA Podcast. Todas las semanas tenemos a alguien para conocer en HA Podcast. Hablamos de todo un poco, de chisme, anécdotas y lo más importante, conocer a nuestros amigos desde un punto de vista diferente. Todo esto en HA Podcast con Jonathan Hernani.